Si tú estás haciendo un pregrado o licenciatura, estás en el mejor momento para empezar a preparar tu carrera académica de la mejor manera posible. El primer paso es comenzar a adquirir experiencia de investigación en este momento. Hay varias maneras de conseguirlo. La primera y la más sencilla es comenzar a realizar investigación en un laboratorio de tu institución. Esta es la opción más favorable si tú estás en segundo o tercer año de tu programa de licenciatura o pregrado, pues al tener que tomar clases, la investigación que puedas realizar está limitada al tiempo libre que tengas durante la semana. Lo que te recomiendo es que te informes sobre la investigación que realizan los profesores de tu universidad en las áreas que a ti te interesen. Esto lo puedes hacer hablando con los estudiantes u otras personas que realicen investigación bajo la dirección de este investigador y buscando las publicaciones científicas que este profesor o sus investigadores hayan escrito. Una vez que decidas con cuál de los profesores quieres hacer investigación, puedes hablar directamente con este profesor para decirle que quieres vincularte a hacer investigación bajo su dirección. En esta etapa no te recomiendo que te preocupes demasiado por el tema o el profesor, pues en este momento lo más importante es que aprendas y ganes habilidades y sobre todo que empieces a generar confianza en tus capacidades. Cuando te encuentres en el penúltimo o último año de la licenciatura o pregrado, puedes empezar a buscar opciones de realizar investigación en otra institución, idealmente fuera del país. Hay dos maneras en las que lo puedes hacer. La primera es visitar otra institución por 1 o 2 semestres para tomar cursos, realizar investigación o una combinación de los dos. La manera más sencilla de conseguirlo es visitando las oficinas o los sitios web de la Dirección de Relaciones Extranjeras o el equivalente en tu institución. Allí pueden darte información sobre los convenios que tiene tu institución o tu programa con institutos o universidades en el extranjero. La segunda manera, que es la que considero la mejor opción, es vincularte a un programa de investigación durante el verano, conocidos como Summer Research Programs o SRPs. Esta es mi opción recomendada debido a que estos programas son muy populares en Estados Unidos y por lo tanto ofrecen muchas facilidades y no es necesario que tu institución tenga un convenio con una institución en el extranjero para poder presentarte. La desventaja de estos programas es que hay muy pocos en Estados Unidos que reciben estudiantes que no sean ciudadanos estadounidenses. Es por esto que he hecho una compilación de los programas que yo conozco que puedes encontrar en el link en la descripción del video. Caltech es una de las instituciones que cuenta con este programa abierto a estudiantes internacionales, llamado SURF por las siglas en inglés para Summer Undergraduate Research Fellowship o becas para investigación de pregrado o licenciatura durante el verano. El link a este programa SURF de Caltech también se encuentra en la descripción del video. Hoy estoy con Adriana Piña, quien es estudiante de doctorado en geología en Caltech y fue antes estudiante del programa SURF cuando estaba haciendo su licenciatura en México. Qué bueno que estés conmigo hoy, Adriana, y por favor comienza contándome sobre ti y tu experiencia en la licenciatura. Hola a todos, yo nací en Hermosillo, Sonora, México. Desde muy pequeña yo sentía mucha afición por la ciencia porque cuando estaba chiquita veía documentales en Nat Geo y en Discovery Channel. Y también había algo muy interesante con respecto a la ciudad donde yo nací y crecí, en Hermosillo. Hay una creencia urbana donde las personas piensan que hay una falla que se llama la falla de San Andrés y que cuando esa falla se active va a partir a la ciudad en dos. La falla de San Andrés es un sistema de fracturas que cruza por California y que es el límite de placas entre la placa de Norteamérica con la placa del Pacífico y donde han sucedido terremotos pues muy grandes en California. Pero algo interesante de esta creencia que la gente de Hermosillo tiene es que esta fractura ni siquiera cruza por Hermosillo. O sea, la falla de San Andrés geográficamente no está localizada en Hermosillo. Entonces, cuando yo era pequeña, a mí me parecía muy místico que algún día iba a ocurrir un terremoto y la ciudad se iba a partir en dos. Entonces, cuando yo estaba en la preparatoria, yo decidí que yo quería dedicarme a las ciencias de la Tierra y que quería estudiar una carrera relacionada a eso. También, desde que yo estaba en la preparatoria, yo sabía que yo quería perseguir una carrera científica y hacer un doctorado directo fuera de México cuando yo terminara mi licenciatura en México. Cuando yo estaba en el segundo año de la licenciatura en México, yo sentía que con las clases no estaba aprendiendo lo suficiente y yo quería hacer investigación, trabajar con un profesor como en horas extras. Entonces le pregunté a mi profesora que si ella sabía de alguien a quien yo pudiera contactar y además le expresé mi interés por la tectónica de placas, que eran las razones por las que yo había entrado a la carrera de geología. También recordaba que una de mis hermanas, que también es estudiante de doctorado aquí en Estados Unidos, cuando ella estaba en la licenciatura en México, ella había hecho estancias de verano en instituciones mexicanas. Entonces cuando yo le pregunté a mi profesora si ella sabía de alguien a quien yo pudiera contactar,
me sugirió que contactara a la que actualmente es mi directora de tesis aquí en Caltech. En ese momento yo no sabía nada de mi directora de tesis, tampoco sabía nada de Caltech ni de su existencia, tampoco sabía que era una de las mejores escuelas en ciencia de la Tierra a nivel mundial, pero sin embargo decidí contactar a mi asesora de tesis para saber si ella podría aceptarme como estudiante de verano. En ese momento mi inglés no era muy bueno, entonces le pedí ayuda a mi hermana para poder escribirle un correo a mi profesora y yo no pensaba si me iba a contestar o no, solamente pensaba que no perdía nada con intentar escribirle el correo y pues si me contestaba qué bueno y si no pues por lo menos me intenté. Después de que contacté a mi asesora aquí en Caltech, ella me respondió que para el siguiente año podríamos planear algo. Entonces le comenté esto a mi profesora de la Universidad de Sonora y ella me sugirió que podía contactar a un profesor de un centro de investigación en México llamado CICESE. Y este profesor ha colaborado durante mucho tiempo con la que es mi asesora aquí en Caltech. Adriana, ¿cómo fue para ti el proceso de contactar con una investigadora de Estados Unidos? ¿Tenías la impresión de que de pronto no te fuera a tomar muy en serio porque venías de una institución en México? Cuando yo contacté a mi asesora de aquí de Caltech, no pensé si me iba a tomar en serio o no, o si me iba a contestar o no. También yo tenía una gran ventaja, que es que tenía el apoyo de mi hermana, que es estudiante de doctorado, entonces ella me ayudaba a redactar los correos que yo le enviaba a mi asesor. Adriana, quisiera también que nos contaras un poco sobre las dificultades que tuviste con el idioma y qué recomendaciones le darías a personas que de pronto no tienen muy buen nivel de inglés y por eso tienen miedo de contactar a un profesor para investigar en el exterior. En el momento que yo contacté a mi asesora, solo había tomado 4 niveles de inglés, pues en 4 semestres en la universidad, que es como un equivalente a un B1 o B2 de TOEFL, pero en resumen mi inglés era muy malo. Pero yo no veía el inglés como un obstáculo, sino más bien como un área de oportunidad y pensaba que si mi jefa me aceptaba para hacer un verano aquí con ella, iba a ser una oportunidad para mí de, además de hacer investigación, pues mejorar mis habilidades con el inglés y poder practicar. Adriana, muchas gracias por compartir nuestra experiencia y tengo entendido que estos programas de verano pueden ser muy distintos, pero quisiera que nos contaras sobre específicamente el programa SORF, que es el que tiene Caltech, cómo te fue haciendo este programa y cuál fue tu experiencia. SORF es un programa de 10 semanas en el que estudiantes de licenciatura pueden venir a Caltech a hacer un verano de investigación. Durante las 10 semanas que estés desarrollando tu proyecto, tienes que escribir 2 reportes. En la última semana de tu verano de investigación hay como un tipo congreso de los estudiantes de SORF donde se hace una presentación ya sea oral o de póster. Y al final, ya que acabas la estancia, como un mes después, tienes que escribir un artículo final de investigación durante SORF. Dependiendo de la dinámica de cada asesor, puede que trabajes con un asesor que regularmente es un estudiante de doctorado o un postdoctorante del laboratorio del investigador principal. En mi caso, yo estaba trabajando para un estudiante de doctorado de mi jefe en ese entonces. Y este estudiante a mí me explicaba cómo usar el equipo en los laboratorios, pero mi jefa me ayudaba con la parte de los reportes y con el póster que hice al final de la estancia. Bueno, ahora quisiera que nos contaras un poco más de cuáles fueron las cosas más importantes que obtuviste de esta experiencia y qué aprendizajes te dejó. Es una experiencia muy enriquecedora y divertida al mismo tiempo porque las personas que están encargadas del programa de SORF aquí en Caltech organizan diferentes eventos para que los estudiantes convivan entre sí y eso te permite a ti conocer personas de otras culturas, de otros países. También la aplicación de SORF es muy parecida a la aplicación para el posgrado aquí en Estados Unidos, entonces es como un ensayo por si tú después de que termines la licenciatura o el pregrado quieres aplicar a un posgrado en Estados Unidos. Algo más que yo aprendí de la estancia de SORF es que te puedes dar una idea de cómo es hacer una investigación en el posgrado y cómo es que funcionan pues, los posgrados en Estados Unidos. Y también te ayuda a saber si tú quieres seguir en la academia, si te gustaría seguir haciendo un posgrado después de que termines la licenciatura o no. Una de las principales cosas que yo aprendí de SORF es mejorar mi inglés. Aprendí a escribir textos científicos y pósters en inglés y también me ayudó a crear contactos dentro de la institución porque además de trabajar con mi jefa y su estudiante, yo conocí a otros profesores de la división. ¿Qué tanta importancia crees que tuvo SORF para que tú quisieras seguir una carrera científica o tuvieras como más confianza o convicción de que estabas preparada para seguir una carrera científica?
Yo ya sabía que quería seguir una carrera científica desde mucho antes de venir a Caltech y de hacer el surf aquí, pero haber hecho un surf aquí me ayudó a averiguar qué clase de posgrado yo quería hacer después de mi licenciatura, en dónde quería yo hacer mi posgrado y qué clase de asesor me gustaría tener para mi tesis de doctorado. Adriana, ¿y qué tanto impacto crees que tuvo haber hecho el surf para que te admitieran a Caltech o a otros programas de doctorado que te presentaste? Creo que fue crucial, pienso que fue una de las cosas que más me ayudaron a poder ser aceptada en el programa de doctorado en geología aquí en Caltech, porque haber hecho un surf y tener eso en mi CV, yo le estaba demostrando al comité evaluador de las aplicaciones de doctorado que yo ya había estado aquí en Caltech, que yo tenía cierta noción de cómo funcionan las cosas aquí en Caltech y que además, por ser una estudiante extranjera, pero ya tenía experiencia haciendo investigación científica en inglés. Listo, Adriana, y ya para cerrar quisiera que nos dijeras qué recomendación le das a otros latinos que de pronto quieren hacer programas de verano de investigación o que quieren seguir una carrera científica. Atreverse y no tener miedo. Creo que el síndrome del impostor es algo muy común dentro de la comunidad latina y es muy frecuente que pensemos que por venir de países pobres o de países que no son de primer mundo no tenemos derecho o no podemos acceder a una educación de mejor calidad. Pero realmente eso es verdad porque los latinos somos gente trabajadora y también somos igual de inteligentes y capaces que las personas que estudiaron en países de primer mundo. El no ya lo tenemos y no perdemos nada por intentar. Bueno, Adriana, te agradezco mucho que hayas estado conmigo en el video de hoy. Muchas gracias por invitarme. El programa Surf de Caltech cubre la matrícula de los estudiantes durante las 10 semanas de duración y además otorga un salario para la manutención de los estudiantes. Sin embargo, esto puede variar para otros programas de verano de investigación, por lo que es necesario al presentarse al programa contactar primero al profesor para tener claridad sobre la financiación. Las aplicaciones a todos los programas de verano de investigación tienen más o menos los mismos requisitos. Un promedio mínimo, 2 cartas de recomendación y contactar primero al profesor con el que quieres hacer investigación. Esto es necesario porque el profesor te va a patrocinar durante el proceso de aplicación y también te va a ayudar a escribir la propuesta de investigación para el proyecto que vas a desarrollar durante las 10 o 12 semanas de duración del programa de verano. Si tú eres un latino con ciudadanía estadounidense, Caltech también cuenta con una versión del programa Surf para minorías, es decir, estudiantes con ascendencia latina o de raza negra, llamado WAVE. El link para este programa también lo puedes encontrar en la descripción del video. Si tienes más preguntas sobre estos y otros programas, déjame un comentario en el video. Y recuerda que para consultas personales, mi email lo puedes encontrar en la sección de información de este canal de YouTube. Te invito a que te suscribas y a que compartas este video con personas a las que les pueda ser útil.